Esta vez vamos a resolver el quiz número 2 de las semanas 12 y 13. El problema dice, una pieza de cobre de 2 por 10 a la 2 gramos a una temperatura de 450 Kelvin y una pieza de aluminio de 1 por 10 a la 2 gramos a una temperatura de 2 por 10 a la 2 Kelvin son puestos en una cubeta que contiene 5 por 10 a la 2 gramos de agua a una temperatura de 280 Kelvin. Lo que nos pregunta el problema es ¿cuál es el equilibrio o la temperatura de equilibrio en el sistema? Entonces, primero vamos a empezar por... Ok. Es el quiz 2 de las semanas 12-13. Entonces, primero vamos a dibujar aquí nuestra cubeta. Aquí, lo mejor posible. Y aquí tenemos dos cubitos felices por estar en el agua. El primero nos dice que es de cobre. Este cubito es de cobre. El cubito de cobre tiene un peso de 200 gramos, bueno, más bien 200 kilogramos, de 0.200 kilogramos. Y tiene una temperatura de 450 kelvins. Este es el de cobre. Ahora tenemos nuestro cubito de aluminio. El cubito de aluminio que tiene un peso de 0.100 kilogramos y que tiene una temperatura de 200 kelvins. Y bueno, por último tenemos el agua que, bueno, tiene un peso de 0.500 kilogramos y una temperatura de 280 kelvins. Y bueno, aquí lo que vamos a utilizar es, bueno, la temperatura. Temperatura de equilibrio. O sea, pues básicamente nuestra temperatura final del sistema. Entonces, lo que podemos poner aquí es que, pues, la temperatura, la temperatura de equilibrio, vamos a ponerle, bueno, más bien, de hecho sería el calor o la energía final es igual a, como este es un sistema cerrado, básicamente no se escapa ninguna energía, ningún calor, pues esto va a ser igual a 0. Entonces, podemos decir que utilizando la fórmula que ya conocíamos, donde pues se utiliza el calor específico del objeto por su masa del objeto por el delta temperatura, pues podemos sacar más aquí los puntitos de que son, pues, o sea, dependiendo de cuántas cosas hay en el sistema, pues son el número de estos que vamos a poner. De aquí del delta temperatura, pues podemos sacar la temperatura final o la temperatura de equilibrio. Entonces, primero vamos a empezar con la del agua. La del agua, su calor específico nos dice que es de 4190. Vamos a poner aquí los calores específicos del agua, calor específico del cobre y el calor específico del aluminio. El calor específico del agua es de 4190 joules kilogramo Kelvin. El del cobre es 386 joules kilogramo Kelvin. Y el del aluminio es de 900 joules kilogramo Kelvin. Aquí, como ya tenemos, bueno, como las temperaturas que se nos dan están en kelvins y bueno, los calores específicos también la tienen en Kelvin, ya no es necesario hacer una transformación de temperaturas.
Entonces vamos a ir directo a sustituir pues los valores que ya tenemos. Primero vamos a empezar con el del agua. Su calor específico, ya sabemos, calor específico es de 4190. Luego vamos por su masa es de 0.5 kilogramos. Y luego vamos por su delta temperatura, aquí sería como la temperatura final menos su temperatura inicial, que es de 280 Kelvin. Luego vamos a sumar ahora la del aluminio. El calor específico del aluminio es de 900 por este. Luego su masa es de 0.1 y su temperatura final, la temperatura final menos su temperatura inicial, que es de 200. Y bueno, por último vamos a sumar la del cobre. El cobre es de 386. Su calor específico, la masa que tenemos del cobre es de 0.2. Y su temperatura final, su delta temperatura es de, la temperatura final menos los 450 que tiene aquí. Y bueno, ya todo es una simple operación donde vamos a hacer las primeras. Ok, a ver, 400. Ok, la primera nos da la del agua. Vamos a poner, lo vamos a igualar a 0 para poder hacer los movimientos de álgebra. Lo primero, la primera temperatura final o la primera multiplicación nos da 2095 temperatura final menos, ahora esto por 280, que es 586,600. Este es nuestro primero. La segunda temperatura sería 900 por 0.1. Esto es igual a 90. Temperatura final menos, ahora el 90 por el 200. 90 por 200. 18,000. Y vamos a sumar ahora pues estos nos dan que es 386 por 0.2 y esto nos da 77.2 temperatura final menos esto por 450 por 150, 34,740. Ahora pues vamos a poner que todo esto es igual a, vamos a hacer la suma de las temperaturas finales y luego la suma de los que están pues solitos. Esto nos da 2262.2 de temperatura final menos, ahora vamos a hacer el de los números que están solos, que es más grande. Esto nos da 639,340. Y bueno, lo que buscamos de aquí es despejar la temperatura final. Entonces nuestro despeje va a quedar como la temperatura final va a ser igual. Como está restando, pues pasaría sumando al otro lado. Sería 639,340 sobre sobre 2262.2. Y la temperatura final entonces nos daría que es igual a 282.62 Kelvin.
Y esta es la temperatura final o la temperatura de equilibrio en este sistema. Y bueno, así es como se resuelve el quiz 2 de la semana 12 y 13. Eso es todo. Muchas gracias.